En Radio Exa estás escuchando Todos a la Cueva. Alberto Fernández, de esto, todos los peronistas tenemos que entender que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Mientras tanto, los otros dos candidatos, Tomás Randazzo, ahora vamos a hablar de él, hoy estuvo por tribunales, pero está callado por ahora. Massa está abocado a la reorganización del Frente Renovador. Claro, quiere cuidar esa quinta, ese espacio que la verdad no le ha ido tan mal en las elecciones para hacer una elección tan polarizada. Lo tienen al Coqui Capitanich. Está siendo mencionado como uno de los posibles candidatos del peronismo el año que viene, a presidente, ¿eh? Y Rossi, otra alternativa que maneja el peronismo todavía muy embrionariamente, ¿no? Para hacerle frente a Macri en su intento de reelección el año que viene. Y Alberto Fernández está diciendo, dejo atrás una página para tratar de que el año que viene haya una posición conjunta. ¿Va a depender de él? ¿Va a depender de Cristian Kirchner? No. Va a depender de los otros. Pero los otros también están mirando esa alternativa cada vez con más cariño, ¿eh? Volvemos nomás entonces a Todos a la Cueva. Tenemos una super mesa, una mesaza, diría Cristina. Cristina, perdón. No, Cristina no. Cristina No no. diría. Bueno, escuché el audio de Cristina y sale Cristina, qué sé yo. Estamos en vacaciones todavía, muchachos. Pero bueno, seguimos con Facundo Ariel Pajón, Emiliano, ¿cómo es tu segundo nombre? Ezequiel. Claro, Emiliano Ezequiel, sí, siempre digo lo mismo. Emiliano Ezequiel de Lucci y Rodrigo Adriel Iturriza. La verdad que un gustazo que nos damos de Ecuador a Argentina y directamente Todos a la Cueva. ¿Hace cuánto? ¿2 días que bajaste el avión? El jueves, para ser preciso. Sí, señor. Bien. Vamos a estar hablando entonces entre los cuatro de uno de los temas de la semana, que es justamente, por un lado, todo lo que es la movilización que va a ser el 21 Moyano y todo el tema de Moyano a través de persecución o no que genera el gobierno, y también lo vamos a empalmar con lo que es la unidad del peronismo, ¿no? Que se estuvo dando en Capital, y bueno, se están dando diversas reuniones con, por ejemplo, el Alberto Rodríguez A, que estuvo en la ciudad autónoma de Buenos Aires en estos días, y también, no sé si llegó a recorrer el conurbano, me parece que no vino esta vez a Matanza, ¿no? No, todavía no, pero en cualquier momento. En cualquier momento. Pero bueno, estuvimos viendo esta semana que estuvo Moyano recorriendo diversos programas, estuvo en el programa de A Dos Voces en TN, y también estuvo como invitado en C5N, cosa que no pasa normalmente. No lo vemos a Moyano recorrer demasiado los programas, sobre todo prime time, de la televisión argentina, y estuvo hablando un poco de lo que es el gobierno de Mauricio Macri. Todos sabemos, todos los que estamos acá, que en campaña en 2015 apoyó abiertamente a Mauricio Macri. Estuvo, cuando inauguraron la estatua de Perón, lo estuvo acompañando, él estuvo en la foto ahí junto con el difunto Momo Venegas, y los dos estuvieron ahí acompañando a... Sí, se ríen atrás de producción, pero bueno, sí, se murió el Momo Venegas. La cosa es así, bueno, estuvo acompañando a Mauricio Macri, pero ahora se está desligando. Ahora lo que no se sabe es, ¿qué vino primero? ¿Las acusaciones de corrupción a través del sindicato de camioneros o el despegue, digamos, del gobierno, digamos, que hace Hugo Moyano? ¿O vienen las dos juntas? ¿Qué piensan ustedes? O el allanamiento independiente. Claro. Sí, me parece que hay muchas cosas, muchas aristas para ver. Primero, me parece que todos los peronistas se dieron cuenta que solo no pueden. Y la primera frase que resume esto y que resume la cantidad y el pesimismo que hay dentro del peronismo es la frase de Alberto. El Alberto sale ahora con una promoción en Facebook, que tampoco se lo veía mucho en Facebook y en las redes sociales, diciendo "Hay 2019". Y a partir de la frase del Alberto Rodríguez A diciendo "Hay 2019", creo que el peronismo comenzó a reconstruirse y a decir, bueno, muchachos, olvidémonos de las diferencias, olvidémonos de todos. Si estamos divididos, vienen por todos. Gobernadores, intendentes, sindicatos, digo, me parece que están muchos más organizados los gerentes del gobierno que los militantes que están dentro del Partido Justicialista en este momento. ¿Ustedes creen que hicieron clic, digamos, en el sentido? Porque en toda esta semana o estas 2 semanas se dieron como muchas cosas juntas, digamos, muchas reuniones.
Hugo Moyano dijo que se tomaría un café con Cristina. Alberto Fernández dijo que no, que se va a juntar con Cristina. Digamos, se reunieron en Capital, estuvo en la misma mesa dentro de la UMED Víctor Santamaría, estuvo Agustín Rossi también por el kirchnerismo, estuvo por el Frente Renovador Felipe Solá y también Daniel Arroyo. Y por la parte de Randazzo estuvo el Chino Navarro y Alberto Fernández, digamos. Y Abel Medina. Lo que se incubó, lo que se manifestó estas semanas es lo que se incubó con la derrota de las elecciones de medio término, que si bien perdió Cristina ante Bullrich, Fue la que más votos sacó. Fue la que más votos sacó de la oposición, y ninguno de los peronistas que supuestamente decían que Cristina estaba fuera de juego y que ya era el pasado, ninguno ganó, a ninguno le fue bien, salvo al Alberto, que era el más cercano a Cristina, que después la dio vuelta, pero Urtubey, por ejemplo, Randazzo, ninguno obtuvo un resultado para que le permita decir, bueno, ahora acá el referente soy yo. Claro, en la elección anterior lo que quedó más o menos en claro es que los oficialismos no le fue bien. Claro, porque la gente prefirió, si era oficialista, por ejemplo el Salta, el caso más claro de Urtubey, es si tengo un oficialista y un oficialista, elijo, me quedo con el primero, digamos. Me quedo con el oficialista, mejor dicho, que es el que mayor encarna, digamos, esa imagen. Sí, además yo creo que esta cuestión de volver a juntarse, digamos, ya a tener conversaciones un poco más serias, se da en un contexto preelectoral, digamos, este es 2018, el año que viene ya hay que ponerse campaña, y además yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el modelo económico que plantea Cambiemos, que afecta directamente la potencia de los sindicatos y una cierta cantidad de actores históricamente peronistas, digamos, que hacen a la fuerza de movilización de ese sujeto histórico, si se quiere, en la Argentina, y que tiene que ver con, digamos, está bien, vos podés mentirle un rato a muchos y demás, pero cuando empiezan a hacer mella las medidas económicas, las medidas sociales, etcétera, incluso bajo el paraguas de las mafias, tratando de desmantelar toda la fuerza de contestación de los sindicatos, vos ahí ya, o sea, se acabaron las manitos inaugurando bustos, vos ahí tenés una confrontación de modelos en la cual intervienen actores muy específicos, ¿no? En este caso, bueno, Moyano y los sindicatos que vuelven a realinearse en contra del gobierno, dejando de lado los intereses más personalistas de corto plazo y priorizando los intereses de largo plazo, de largo aliento de los sindicatos, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza organizada de los trabajadores en un contexto de una economía industrializada. El gobierno creo que aparte llevó a la práctica el demostrar la falsedad del argumento que sin el peronismo no se gobierna. Creo que es el primer gobierno después del advenimiento de la democracia que ha demostrado que sin el peronismo se puede gobernar. Y creo que tanto los sindicalistas que estaban alejados de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como los gobernadores, como los intendentes, se dieron cuenta que el problema no es si estar con Cristina o no estar con Cristina, sino que el problema es que sin el peronismo se puede gobernar. Y me parece que ese es el cambio rotundo que se dio a partir de las elecciones de 2017. Es que todos se dieron cuenta que el peronismo no es necesario para garantizar gobernabilidad. Claro. Y que Cambiemos tiene de verdad el poder real de la Argentina. Y acá creo que también hay un gran problema desde la militancia, desde el concepto del militante, hoy en día, que ha entendido en ese momento, o en su momento, que el poder lo tenían los gremios, los peronistas, o sea, lo tenía la militancia en sí y el que estaba en funciones. Cuando en realidad el poder real lo tiene el que maneja la tarasca y hoy lo tiene el gobierno, que está de un lado y del otro lado del demostrador y está de un lado y del otro lado del continente también, ¿no? Me parece que si uno lo lleva referenciadamente a ese lado, es así. Además, me parece importante juntar la frase esta de Alberto Fernández, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede, con otra que dijo hace unos meses Guillermo Moreno, que él dijo, con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no pasa nada. Claro. Él lo dijo más que nada reforzando que sin el peronismo no pasa nada, pero creo que tendríamos que darle bolilla también a la frase que con el peronismo solo no alcanza. En ese sentido, con Rodrigo estábamos hablando acá fuera de aire de las manifestaciones del año pasado, que habían sido protagonistas las mujeres, habían sido protagonistas los científicos, ¿no? Y ya empezar a pensar en un gran arco del campo nacional popular que pueda incorporar, por supuesto, al movimiento obrero organizado, que es en un país medianamente industrializado, es una gran fuerza, pero también excederlo e incorporar otros actores que están por fuera de esa economía formal, planificada por el peronismo del siglo XX, que probablemente no haya un retroceso, no haya una vuelta atrás
a un sistema económico de esas características, pero sí tiene que haber un proyecto político que pueda englobarlos al movimiento obrero organizado, al movimiento feminista popular, al movimiento de científicos que estén pensando en un desarrollo nacional. Y eso conforma un gran frente antiliberal. Claro, es como renovar el sujeto político, digamos, en este contexto histórico. Vos tenés, cuando fue, por ejemplo, lo de Brasil, ¿no? Lo de Lula específicamente, si se condenaba o no se condenaba. Algunos compañeros pedían por el 17 de octubre brasilero. Eso no iba a pasar bajo ningún punto de vista, digamos, porque el 17 de octubre lo hicieron los sindicatos organizados a mediados del siglo XX en un contexto económico distinto, fordismo, digamos, relación corporativa Estado-sociedad. Entonces ahora lo que hay que hacer, lo que hay que reconstruir, no solamente por arriba, es decir, no solamente los liderazgos en términos de partido y los liderazgos en términos de actores sociales y políticos organizados, hay que reconstruir las bases del sujeto político y hacer confluir cuestiones tan diversas y tan heterogéneas que están dispersas en luchas y disputas tan particulares como puede ser la cuestión del género, la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la religión, la cuestión del ecologismo, etcétera, en un gran frente que reconozca la común subalternidad de estos tiempos y que no se resume, pero que está largamente sobredeterminada por la cuestión económica, en un frente antineoliberal, y que eso tiene que tener, digamos, réplicas a nivel continental, porque nosotros sabemos, y eso es algo que se mantiene por nuestra condición de dependientes, de que si no hay un proyecto político más o menos articulado entre los países, es muy difícil llevar adelante procesos de emancipación nacional. Con respecto a eso, podemos decir, a nivel regional, con Brasil solo no se puede, pero sin Brasil no pasa No nada. pasa nada. Por eso es tan importante que Lula pueda volver a la presidencia en Brasil. Sí, y quizás, volviendo a esto que decía Adriel, la configuración del sujeto político, hay algo que yo dije recién y voy a hacer un poquito autorreferencial, que me parece que faltó una parte, ¿no? Que el peronismo hoy no es necesario para gobernar, pero incomoda. El peronismo en Argentina siempre incomoda. Incomoda porque no es, bueno, y acá me pongo en la tercera posición, ¿no? Pero no es una teoría política práctica, un partido político que se base en una teoría totalizadora, ¿no? No es la antítesis total del liberalismo, pero no comparte absolutamente nada con el liberalismo. Y hoy creo que acá es muy importante también revalorizar la figura, y vuelvo a lo mismo, del Papa Francisco. Me parece que en la Argentina lo están denostando a propósito los medios al Papa Francisco, se le está dando menos importancia de lo que de verdad tiene a nivel regional y a nivel global. Y me parece que el Papa Francisco puede ser un gran articulador de la unidad de la oposición. De hecho, creo que lo está haciendo de alguna manera u otra, hablando con Grabois, hablando con los movimientos sociales. Me parece que el Papa Francisco puede ser un nuevo articulador de un movimiento emancipador en la Argentina, que siempre se abroquela bajo el título del peronismo, pero me parece que es mucho más amplio. Claro. Y que ahí también está en esto de que, ojo, que el peronismo molesta siempre. Y hay algo que he escuchado estos últimos días que es muy importante, que quizás la unidad cueste, quizás la unidad duela, quizás la unidad no guste, pero me parece que todos se están dando cuenta que el enemigo está muy organizado, que el gobierno está muy organizado, que va a avasallar los derechos, que está enfrente. Y esa concepción creo que hace que todos digan, bueno, paremos un poquito. Digo, si seguimos así, no vamos a llegar a ningún lado. Y quizás ese razonamiento es el que está haciendo hoy unificar el peronismo, y que el gobierno tampoco está muy contento en todo eso. Bueno, inclusive a Agustín Rossi le preguntaron en la semana hasta dónde es esa unidad, y él dijo hasta Macri. Claro. Hasta Macri, claro. Y ahora muchos lo que salen a decir es ¿hasta dónde? ¿Es hasta que duela o más, inclusive más también, digamos? Yo creo que algo importante es que Agustín Rossi, el Alberto y muchos más que están más cercanos a lo que sería el peronismo como movimiento nacional popular, aspiran a que en esa unidad los Urtubey, y digo Urtubey no por el nombre propio, pero por lo que representa, queden en el costado y no en la centralidad, porque claro. Haciendo colación en lo que decía Facundo, el peronismo molesta. Urtubey cuando declara, bueno, necesitamos un peronismo nuevo del siglo XXI, democrático, es decir, uno que no moleste. Claro. La unidad del campo opositor tiene que molestar y tiene que aspirar a llegar al gobierno. Un peronismo que no discuta todo. Claro, tal cual. Para discutir y para molestar. ¿Y ustedes creen, hay 2019 para el peronismo o no? Sí, yo creo que sí, fervientemente, me parece que sí. Y me parece que hay nuevas generaciones que han estado durante muchos años militando bajo la figura del kirchnerismo
que hoy se reconocen peronistas, que hoy arman nuevas organizaciones. Me parece que sigue la juventud jugando en la política un rol preponderante. Y me parece que quizás por ese lado ¿no? Me parece que hay compañeros que están dentro del movimiento, que figuran y que son líderes y que están conduciendo. Me parece que el Alberto hoy es el más ganador de todos los peronistas, porque revirtió una elección con 30 puntos abajo, eso no lo hizo ningún peronista. Entonces, me parece que detrás de Alberto Rodríguez Sá también viene una masa de juventud organizada de hace mucho tiempo, que tiene mucho trabajo territorial y que hay que tener cuidado porque muchas veces es desde las bases y desde la misma tierra donde salen las revoluciones. Ocupar espacios. Claro. Sí, no, yo creo que hay futuro, pero para el movimiento popular. Chances de ganar las que- elecciones no lo ves. Sí. Pero no como el peronismo ganando en 2019, sino como el movimiento nacional gran arco. popular ganando. Está bien. Bueno, cerramos por acá entonces. No sé qué le parece al doctor Cristian Secul-Justi. Le agradecemos a Rodrigo que haya acompañado en este ratito y en la semana que viene también. Muchas gracias. Vas a estar estrenándote directamente casi la Una semana. columna. Este fue un semiestreno, digamos. Como Claro. Una Fue presentación el precalentamiento. en sociedad. Claro, exactamente, un precalentamiento. Así que bueno, la semana que viene lo vamos a tener al futuro. ¿En qué es la maestría? En sociología política. Sociología política, muy bien. Así que bueno, tuvimos en el piso al politólogo Rodrigo Adriel Iturriza, también tuvimos a Facundo Pajón y Emiliano De Lucci, que en este momento creo que para la columna que viene no estás, así que No, ya te ya podés me puedo ir a retirar, me descansar. parece. Así que bueno, nosotros vamos a continuar entonces con Abuelos de la Nada y ya no sé ni qué dice acá, así que Cristian, vos mandalo, vos mandá.